Bueno, vamos a dar inicio entonces al evento de hoy desde la Agencia ProCórdoba, que le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por sumarse a este evento que le hemos denominado Exportar para Crecer, Certificar para Exportar. Y en el día de hoy contamos y agradecemos la presencia para esta capacitación, este conversatorio, al equipo del IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, con la presencia de la gerente regional del IRAM, Filial Mediterráneo, Región Norte-Centro, Marcela Cariñani, del gerente de certificación de sistemas de gestión, alimentos y competencias personales, Gustavo Pontoriero, el gerente de asuntos corporativos y filiales, Juan Borda, el director de certificación, Guillermo Curi, y la líder de proyectos certificación de sistemas de gestión, Jessica Vasilevich. Agradecemos desde ProCórdoba esta excelente predisposición para realizar este conversatorio e imbuirnos de todo lo nuevo y todas las tendencias que existen en este campo tan importante para la promoción de las exportaciones. Y para ello entonces, la bienvenida va a ser realizada por nuestro gerente general, Roberto Rosotto. Roberto, tiene la palabra. Gracias, Vivi. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Estamos coordinando junto con IRAM, a quienes les a Marcela y a todo el equipo de IRAM, que nos conocemos desde hace varios años, porque la agencia también es certificadora de normativas, así que agradecerle la predisposición que han tenido para hacer esta actividad. Desde la agencia venimos trabajando en estos meses en acompañar al sector empresario para tratar de transitar de la mejor forma esta situación que nos toca vivir a todos, que deriva de la pandemia actual. Y en ese sentido sabemos que hay algunos puntos que son importantes que las empresas los tomen presentes, los tengan siempre presentes y que se pueda empezar a trabajar y que nosotros los podamos acompañar en este proceso, como nosotros, ProCórdoba como organismo de promoción de exportaciones, y un organismo con el prestigio que tiene IRAM para la certificación de diferentes normas o el acompañamiento que se pueda hacer en ese sentido. La verdad es que el hecho de tener una norma o de certificar una norma no es solo una cuestión a veces de lo que te puede exigir un comprador en el extranjero, sino que por el contrario, en la experiencia que hemos tenido nosotros como institución y la que hemos visto en muchas empresas, las normativas ayudan mucho a ordenarse y a organizarse como institución, y eso en las circunstancias actuales es un valor más que importante. Yo sé que ahora en la presentación que nos vayan haciendo desde IRAM, nos van a acompañar en esto y creo que vamos a poder ponerle más fuerza a este concepto, pero la verdad es que una de las cosas que hemos visto es que las necesidades de certificar normas pasan básicamente muchas veces por las cuestiones internas, más allá de las exigencias externas que pueda haber en ese sentido. Y en esto yo lo remarco porque, como les decía, en las circunstancias actuales en las que estamos, en una situación donde las empresas tienen que repensarse y tienen que ver cómo seguimos adelante en este proceso, tener una normativa que nos ayude y nos acompañe en ese proceso de ordenamiento es más que interesante y nos va a solucionar muchos problemas a todos. No me quiero extender mucho más, simplemente decirles que desde la Agencia ProCórdoba estamos a disposición de las empresas cordobesas a las que podamos asistir. Nos hemos centrado en este tiempo básicamente en tratar de acompañar a las empresas en la asistencia técnica, en virtud de que las cuestiones presupuestarias de los gobiernos, de todos los estamentos, nacional, provincial y municipal, están bastante complicados y nos
nos ha costado en este tiempo poder tener los recursos que teníamos previsto al inicio de año, poder contar con esos recursos para poder acompañar al sector empresario, pero que más allá de eso tenemos en nuestra institución un grupo de trabajo y de gente muy profesional que puede darle acompañamiento a muchas empresas. Y en eso nos hemos centrado en el último tiempo en tratar de brindar información a las empresas de calidad, tratando de acompañarlas en la búsqueda de alternativas comerciales en el extranjero. Los estamos acompañando a muchos en distintos trámites y en cuestiones internas de la organización del área de comercio exterior de cada empresa. Y en los próximos días, ya lo van a escuchar, vamos a salir con un nuevo calendario de actividades que fue reformulado. Muchas de esas actividades van a ser online, pero que esperamos sirvan para acompañar al proceso comercial de todas las empresas, sobre todo las pymes de Córdoba. En eso les pido que se pongan en contacto con nosotros y que nos digan cuáles son las necesidades que puedan ir teniendo como empresa, y nosotros vamos a tratar de darles el acompañamiento que mejor podamos. No me quiero extender mucho más. De nuevo le agradezco a todos que estén participando. Marcela Cariñani, de nuevo muchas gracias a vos y a todo tu equipo de IRAM por haber aceptado esta invitación, que cuando lo charlábamos y veíamos los temas que podíamos trabajar juntos, sabíamos que hacer el esfuerzo de retomar los temas de certificación y de promover la certificación de normativas es algo que nos puede ayudar y beneficiar a todos. Así que en ese sentido, de nuevo, gracias, y te doy la palabra, Marcela, para que ustedes ya sigan con la charla propiamente dicha. Bueno, muchas gracias, Roberto, muchas gracias la Agencia ProCórdoba por también invitarnos a colaborar en esta tarea de brindar herramientas para mejorar, para crecer, para exportar, para certificar y siempre sumando valor a nuestras organizaciones. Bueno, si les parece, les vamos a compartir nuestra presentación y a partir de esta presentación les voy a ir contando qué es lo que vamos a ir realizando, ¿sí? Bueno, la intención es hacer un conversatorio que se titula Exportar para crecer y certificar para exportar. Está coorganizado entre la Agencia para la Promoción de las Exportaciones, ProCórdoba, y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. En esta oportunidad vamos a tratar varios ejes temáticos, entre ellos todo lo que tiene que ver con el contexto mundial, las certificaciones de los productos y sus reglamentos técnicos, los sistemas de gestión y los nuevos enfoques y protocolos que podrían estar surgiendo bajo este nuevo contexto mundial. También sin dejar de lado los alimentos y la gestión de inocuidad y la trazabilidad como nuevos lineamientos también en este contexto, y como provincia de Córdoba, en donde es uno de los focos importantes de exportación, y todo lo que tiene que ver con huellas ambientales. Tal como había anticipado Viviana y Roberto, en esta oportunidad nos acompañan en este conversatorio Guillermo Curi, que es el director de certificación de IRAM, Gustavo Pontoriero, que es el gerente de certificación de sistemas de gestión, alimentos y competencias personales de IRAM, Juan Borda, que es el gerente de asuntos corporativos y filiales de IRAM, bueno, la que habla, Marcela Cariñani, y Jessica Wasilevich, que es líder de proyecto de certificación de sistemas y personas. En este momento les cedo la palabra a Juan Borda para que avance con lo que es la presentación de los lineamientos en este contexto mundial. Juan, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias Marcela, Viviana, Lourdes, a las autoridades de ProCórdoba. A ver, estoy intentando ahora, ahí me apareció en pantalla. Ahora esperemos para el bien de todos, esperemos que pare. Ahí estoy, ahí tomé control. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Nosotros hace unos 4 o 5 años que venimos haciendo presentaciones vinculadas a lo que es nuestra capacidad de poder aportar a lo que es el proceso de exportación.
IRAM tiene una amplia y activa agenda internacional, es parte del Consejo Directivo de la ISO. Cuando hablamos de ser parte del Consejo Directivo de la ISO, significa de que la ISO tiene 12 sillas, somos los representantes latinoamericanos en esta entidad internacional. Esto nos permite ver las tendencias internacionales tanto en términos normativos como de esquemas de certificación. Inclusive en estas mesas participa la Organización Mundial de Comercio. Tiene, al igual que el IRAM, una activa participación en la ISO. Y los por qué los mercados y el comercio se autorregula. Y la OMC promueve, recomienda que esa autorregulación de los comercios se realice a través de lo que sería la normativa técnica. Promueve el no arancelamiento y que los mercados se autorregulen con normativas técnicas. El objeto, obviamente, que es resguardar dentro de esas buenas prácticas lo que es el medio ambiente, la seguridad de las personas y de los animales. Para lo cual, la tendencia mundial, ya hace 4 o 5 años que viene siendo de regularse con normativa técnica. Cuando hablamos de normativa técnica hablamos de reglamentos técnicos, ya sea obstáculos técnicos al comercio como fitosanitarios, y esquemas de certificación de sistemas de gestión. Como para ver un pantallazo de algunos de los sectores productivos, por ejemplo, el sector del petróleo, muchos recuerdan o lo sienten que a partir del año 2000 principalmente, por ejemplo, YPF empezó a solicitar algún tipo de evaluación de segunda parte. En ese contexto, ¿se ve bien la presentación? Disculpen. Sí, Juan. ¿Sí? Sí. Perdón, porque acá tengo mala señal y se me ha frenado. Bien. El sector del petróleo, muchos recuerdan que YPF había empezado a solicitar normativas de evaluación de segunda parte, algunos proveedores. Luego empezaron a tener vigencia los esquemas de certificación, por ejemplo, sistema de gestión, calidad. Hoy, tiempo después, empezó el sector a recibir auditorías de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social empresaria. O sea, 10 años después el sector se autorreguló, y esto no fue una tendencia que la propuso YPF, sino que YPF es parte de un entramado internacional, y lo que hizo fue perseguir, o sea, adoptar tendencias internacionales. Otro sector productivo, por ejemplo, el sector minero, 10 años después que el sector del petróleo, también empezó, de alguna manera, a hacer auditoría de segunda parte, sustitución de importaciones, y empezaron a regir normativa, ya sea de calidad, medio ambiente y seguridad. Tiempo después, inclusive algunos proveedores del sector del petróleo, que ya estaban habituados a vender en este ecosistema, pudo, de alguna manera, empezar a tomar participación dentro del sector minero, porque eran proveedores del sector petrolero y estaban habituados a lo que eran los esquemas de certificación. Se está pasando sobre la presentación, no sé qué pasa. Estás vos como moderador, Juan, así Sí, que... pero no toco nada y se está pasando. Bien. Lo mismo a otros sectores productivos, por ejemplo, el sector de alimentos. El 50% de la producción, por ejemplo, del Alto Valle está certificada. Gran parte de estos esquemas están certificados con IRAM. En algún momento, cuando uno habla con las empresas, habían iniciado con algún tipo de esquema de certificación de buenas prácticas agrícolas. Hoy el sector no solamente recibe auditorías, por ejemplo, de Global Gap, auditorías de inocuidad, sino que también reciben auditorías de todo tipo, desde SEDEX hasta algún tipo de protocolo de responsabilidad social empresaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores productivos se autorregulan a partir de tendencias internacionales. Vamos al sector de Córdoba, algunos sectores que son fuertes en la región, por ejemplo el sector autopartista. El sector autopartista, que es uno de los sectores más maduros y más propensos a lo que es trabajar en lo que es normativa técnica. De igual manera, inició con auditorías de segunda parte de proveedores. Actualmente el sector recibe no solamente
desde certificaciones de IATF, certificaciones de productos, sino que hasta el mercado de reposición, de alguna manera, entra en lo que es la normativa de certificaciones. Otro sector productivo, hace poco firmamos un convenio con la Cámara de Maní. A ver, por alguna razón está trabada la presentación. Ahí, si volvés, claro. A ver. Ahí estás Ahí pasando. Sí. Ahí estoy pasando. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bien. Algunos otros sectores productivos, por ejemplo, el sector de maní, hace poco firmamos un convenio con la Cámara. Las autoridades nos comentaban, iniciamos con alguna auditoría de buenas prácticas, actualmente recibimos auditorías internacionales que van más allá de lo que es la inocuidad. Nos piden todo un esquema o distintos protocolos de evaluación para poder colocar nuestra producción en el contexto, en el mercado exterior. Sector vitivinícola de igual manera. Se inició con alguna auditoría de buenas prácticas de manufactura. Actualmente el sector recibe auditorías de inocuidad alimentaria desde esquemas privados como puede ser FSC 22000, ISO 22000, pero también se amplían a otro tipo de auditorías, como les mencionaba, que pueden ser, por ejemplo, SEDEX. Estas son tendencias internacionales que tienen por objeto justamente, no son cuestiones de una empresa, de los grandes compradores, sino que los mercados se autorregulan. Yo acá les hago una presentación. Esto que ven en pantalla es el esquema de cómo trabaja la ISO, ¿no? IRAM, de modo espejo, trabaja también lo que es normativa técnica, el desarrollo de normas, y las normas se crean a partir de sectores productivos que tienen necesidades de poder, por ejemplo, estandarizar procesos o productos. A partir de ello hacen la solicitud en el IRAM. El IRAM lo que hace es evaluar antecedentes normativos internacionales, desde dónde pisar y comenzar a trabajar en la normativa, y se involucran todo el sector productivo, o sea, los industriales, que se sientan de alguna manera a consensuar documentación técnica que es generada a partir de un documento, una norma, que luego se pone a discusión pública, se toman los conceptos y se publica la norma. De esta manera lo que se hace es transferir conocimiento al sector productivo y también ponerle a disposición al gobierno la posibilidad de poder tomar una normativa para poder desarrollar un reglamento técnico. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de esa evaluación de antecedentes normativos internacionales, las buenas prácticas de desarrollo de normas justamente tienden a, por un lado, generar la posibilidad de que esta norma me dé un horizonte a mí como una pyme de hacer las cosas bien de primera vez, a partir de cumplir algún tipo de normativa, empezar a transitar lo que es el camino para poder colocar mi producto en el exterior, ya que los antecedentes normativos que se utilizan normalmente son antecedentes internacionales, y también se pone a disposición para el sector productivo, por ejemplo las cámaras sectoriales, la posibilidad de que esta normativa puede ser de alguna manera músculo a futuro de un posible reglamento técnico para lo que es la autorregulación del comercio interno. ¿Bien? ¿Sí pasó? Hoy el mundo se debate entre los esquemas internacionales, lo que propone la OMC, los acuerdos, están los acuerdos, por ejemplo, de lo que es el transatlántico. Acá hay enormes concentraciones de PBI que se comercian internacionalmente. Están los acuerdos, por ejemplo, del Pacífico, ¿bien? Los acuerdos de los países asiáticos. Después también, sobre todo se dio mucho en la era de Trump, acuerdos binacionales, donde Estados Unidos, a ver si me trabó otra vez la presentación. Vuelvo, por alguna razón se traba la presentación. ¿Ahí me están viendo? Sí. Sí. Se dio mucho en la época...
Se dio mucho en la época de Trump, donde Estados Unidos empezó a generar acuerdos binacionales, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México, Estados Unidos con Argentina. Argentina en general empezó a generar acuerdos con Rusia, con China, finalmente también los acuerdos de lo que es Mercosur con Europa. Con esto, lo que queremos mostrar también es que las tendencias internacionales de los últimos 5 a 10 años cambió notablemente y se generaron, el mundo pasó de 5.000 obstáculos técnicos y fitosanitarios a nivel internacional a casi 42.000 obstáculos técnicos al comercio. Estos son datos de la OMC, ¿bien? De esta manera el mundo se autorregula. Inclusive me tomé el trabajo de poder ver algunos países en particular. Por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, Estados Unidos. Estados Unidos pasa de tener poco menos de 1.000 a una gran cantidad, ¿no? Casi 3.000 obstáculos técnicos y fitosanitarios al comercio declarados. Por ejemplo, en el caso de Brasil, China, que apenas tenía declarados poquito más de 200 obstáculos técnicos y fitosanitarios internacionalmente, declara a través de la OMC que en este momento está en proceso de trabajo en más de 2.200 obstáculos técnicos y fitosanitarios. Nuestro principal socio, Brasil, que poco más de 500 obstáculos, 400 y pico, 50 obstáculos técnicos y fitosanitarios. En este momento está trabajando en casi 2.000 obstáculos técnicos y fitosanitarios. Entonces hablamos de Chile, como que Chile es un país sin industria, como muy abierto al comercio. Tenía poco más de 100 obstáculos técnicos y fitosanitarios. Actualmente está trabajando en más de 1.000, ha declarado más de 1.000 obstáculos técnicos y fitosanitarios a la OMC. Argentina tenía poco más de 40 obstáculos técnicos y fitosanitarios declarados. Actualmente está trabajando a razón de 500 obstáculos técnicos y fitosanitarios. Entonces, con esto, a nivel general, lo que podemos ver es que el mundo pasa de 4.000 a más de 40.000 obstáculos técnicos. De esta manera se autorregula y las normativas técnicas justamente son las buenas prácticas recomendadas de cómo debería promoverse lo que se denomina el comercio justo, que tiene por objeto resguardar la seguridad de las personas, de los animales y el medio ambiente. ¿Bien? Gracias, Juan. Guille, ahí te cedí el control. Bueno, gracias, Marce. Bueno, buen día. No. Teóricamente, si reinicio, debería estar en el mismo lugar que dejó Juan. Así es. Vamos a ver si funciona. A ver, ahí está la de Juan. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, buen día de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos por asistir a este conversatorio. Creo que nos enriquece a todas las partes. Por un lado, nosotros tratando de transmitir la experiencia que tenemos en todos estos años en trabajando lo que es normalización y certificación, y también con el feedback de ustedes, sobre todo de lo que ustedes ven en el mercado, ¿no? Porque, a ver, hablamos de obstáculos al comercio, de reglamentos técnicos, pero creo que los primeros que los padecen o, digamos, los tienen que cumplir son todas las empresas que quieren exportar. Entonces, bueno, a ver, todo lo que había planteado Juan de reglamentos técnicos, obstáculos al comercio, medidas fitosanitarias, en realidad todo esto que parece bastante caótico, y de hecho muchas veces lo es, no vamos a decir que no lo sea, en realidad tiene un cierto marco dentro de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, en un acuerdo que hay que se denomina Acuerdo sobre Obstáculos del Comercio. A ver, ¿qué es este acuerdo? Básicamente lo que dice es, reconoce la potestad que tienen los diferentes estados, los diferentes países en proteger la salud
lo que dice ahí es la salud, vida de las personas y animales, que Juan lo mencionó, la preservación del medio ambiente, e incluso la defensa de los intereses de los consumidores. Entonces, este acuerdo que dice es, bueno, cada país tiene esa potestad, incluso hasta podríamos decir que tiene esa obligación, y para eso puede dictar reglamentos técnicos, normas, algo muy importante, procedimientos de pruebas, es decir, yo puedo exigir a un producto o a una empresa cumplir un determinado requisito, pero es importante ver cómo yo voy a comprobar ese cumplimiento. Entonces, este acuerdo lo que dice es, bueno, los países pueden aplicar esos reglamentos. Ahora, esos reglamentos tienen cierto límite. Ay, no me está pasando, perdón. Para que esto no sea, si se quiere, demasiado arbitrario, lo que dice este acuerdo es, bueno, los países que pongan esta clase de reglamentos, que den preferencia a normas internacionales, que no sean discriminatorios, que no sea una cuestión de proteger a la industria nacional. Eso es algo muy importante. La idea de fondo, más allá que después, sinceramente, se puede usar con otros fines, pero lo que son los acuerdos, el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, está destinado a la protección de la salud y de las personas, animales, no necesariamente a la protección de una industria. Puede después tener como efecto colateral eso, pero en realidad el fondo es la protección de la salud y los bienes. Y por eso es que se usan las normas internacionales, porque vieron un slide que había pasado Juan hace un ratito, que había todo como es el proceso de normas internacionales. Hay una etapa muy importante que es la de etapa de discusión pública. Esa es una etapa en la cual cualquier parte interesada puede opinar sobre un documento que está a punto de ser aprobado. Entonces, por eso se considera que una norma internacional, una vez que ya está publicada, ya fue sujeta al consenso de todas las partes interesadas, con lo cual no va a haber lugar a arbitrariedades o a caprichos o a requisitos que sean, digamos, cuestionables y que no estén de acuerdo a la protección de la salud y la vida de las personas. Este acuerdo en sí tiene un mecanismo de funcionamiento y algo muy importante, yo me voy a poner en pantalla para mí, ¿no? Para poder leer, es este acuerdo funciona, por ejemplo, a través de notificaciones. Es decir, no es que un miembro que firma este acuerdo, que son más de 160 países, de golpe un día me saca un reglamento que dice, bueno, de ahora en adelante todas las tasas como esta que tengo acá tiene que cumplir un determinado reglamento técnico y que diga que, bueno, el borde de la taza no tiene que ser filoso. En realidad, un país lo puede hacer, pero lo que tiene que hacer es notificar a la OMC, a este acuerdo, para que el resto de los miembros puedan eventualmente revisar ese requisito y ver si tal vez no incurre en alguna falta de estos principios de que sea arbitrario, etc. Para que se den una idea, desde esto está en un informe que bajé ayer, después en el chat les voy a poner el vínculo porque es interesante. Desde el 95 hasta el 2019 se emitieron 38.000 notificaciones de reglamentos técnicos. No significa reglamentos nuevos, sino puede ser que haya uno vigente y se agrega una modificación más exigente o menos exigente. En el 2019 hubo 3.300 notificaciones, y incluso está rankeado por países. Eso para mí fue una sorpresa, yo no sabía. El país que más notificaciones hizo el año pasado fue Uganda. Y en el top 10 estaban Ecuador, estaba Brasil e incluso estaba Argentina. Es decir, Argentina es uno de los países que por lo menos el año pasado se mostró más, digamos, tendiente a esta clase de herramientas con la debida notificación a la OMC, etcétera, etcétera. Y si eso fue en 2019, si vamos al histórico, ahí sí empieza a ser un poquito más de acuerdo a lo que pensamos. El país que más notificaciones hizo desde la aparición de este acuerdo fue Estados Unidos, después Brasil, nuevamente viene Uganda, la Unión Europea y China. Sin embargo, si uno ve también un gráfico interesante, este mecanismo de reglamentos técnicos, de notificar determinados requisitos que tienen los productos, se dio en los últimos años, en particular para los países que están en desarrollo. Uno por ahí podría pensar que, bueno, estas son herramientas de los países desarrollados, pero no. En los últimos años fueron los países en desarrollo, y ahí me permito opinar que
seguramente es porque en los países en desarrollo descubrimos esta herramienta en los últimos años y la empezamos a usar. Entonces, la idea es que si un país, un Estado, quiere poner un determinado requisito, un reglamento técnico para que se comercialice un producto, tiene que notificar a la OMC. Notifica, en general 60 días antes es lo que se aconseja. Una vez que no hay cuestionamientos, lo implementa. Ahora voy a tratar de pasar la diapositiva, a ver si funciona. No, es como cuando uno habla un poquito más de tiempo, se traba. Entonces, bueno, ahí vamos a propiamente lo que es un reglamento técnico. Un reglamento técnico es un documento emitido por un Estado, por una autoridad, que me dice que un producto o un servicio o lo que sea tiene que cumplir una determinada norma técnica. Y ahí queda. Y después, algo muy importante que tenemos es el procedimiento de prueba. Ahora, yo tengo que emitir un reglamento técnico que dice, por ejemplo, esta taza no puede tener el borde filoso. Hay una norma, supongamos que es la norma IRAM 40, que dice que las tazas no pueden tener el borde filoso. Ahora, el Estado después puede determinar, bueno, el que comercialice ese producto, ¿cómo va a comprobar que este producto está de acuerdo a la norma? Y ahí se abren dos canales principales. Uno es lo que es la evaluación de primera parte. El Estado puede simplemente pedir que el fabricante o que el importador declare que el producto cumple con esa norma. Y después la otra es que el Estado exija que, no es el fabricante, sino una tercera parte certifique que ese producto está de acuerdo a la norma. Uno dice, bueno, ¿para qué me sirvo? Uno podría decir, bueno, de primera parte es bastante endeble, y sí puede ser, pero es muy usado. A ver, si ustedes hoy en Europa quisieran poner un producto un producto eléctrico de baja tensión, una estufa, en realidad ustedes tienen que simplemente declarar que cumple con la norma europea aplicable, la norma de seguridad aplicable, y con eso, desde el punto de vista de seguridad, ya es suficiente. Ahora bien, si en vez de un producto, una estufa eléctrica, es una estufa a gas, el reglamento técnico para Europa, que es la directiva de gas, me exige que haya una certificación de tercera parte. Entonces ahí vimos como en un mismo bloque, de acuerdo al producto, puede cambiar el tipo de evaluación. Vamos a Argentina. Si yo quiero vender una estufa, una evaluación de primera parte no me sirve. Sí o sí tengo que ir a una evaluación de tercera parte, porque así me lo dice el reglamento técnico. Entonces, vemos cómo cada país y cada producto es un mundo en sí. Muchas veces, de hecho, en Brasil tenía un enfoque bastante focalizado en una evaluación de tercera parte y ahora está tendiendo a una evaluación de primera parte, y eso muchas veces las autoridades están tentadas en eso porque una evaluación de primera parte es bastante sencilla de implementar, ¿no? Sin embargo, tenemos, a ver si puedo, bueno, no lo puedo poner. Hay algunos informes, uno justamente hecho en Europa, que por ejemplo, se hizo un relevamiento de mercado y se vio que los productos que tenían una evaluación de primera parte, el 16% de esos productos tenían no conformidades graves. Mientras que aquellos que habían sido certificados por tercera parte, en forma voluntaria, ¿no? Hay fabricantes que tienen de por sí la política de certificar, es decir, más allá de la obligatoriedad, menos del 1% tenían no conformidades graves. Estamos hablando de cuestiones de seguridad. Entonces ahí vemos como la evaluación de tercera parte, si bien es más compleja, puede tener más costos, redunda en un mayor beneficio para el consumidor a la larga, porque está asegurándose que está comprando un producto que cumple con la norma, que puede ser por cuestiones de seguridad. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar es que muchas veces, aparte de los reglamentos técnicos, que decir, son requisitos para comercializar, tenemos requisitos de mercado. Y ahí hablo de usos y costumbres. A ver, si uno va a Estados Unidos a vender un producto eléctrico, un componente, seguramente no va a haber ningún reglamento técnico que pida que esté certificado. Ahora, seguramente, si ustedes van al mercado, si no tiene una marca UL, CCA, Tube-Rayland o de algún organismo que esté reconocido por el NRTL, que es una autoridad regulatoria, no lo van a poder comercializar. Entonces, es importante, más allá de lo obligatorio, ver lo que el cliente les pide, lo que el cliente les puede pedir como requisito de certificación extra, porque si no, es lo mismo que nada. Es decir, puedo cumplir lo obligatorio, pero tal vez lo obligatorio es tan mínimo, es tan abajo que el mercado en sí no me lo compra. Ahora me voy a adentrar un poquito más porque, y espero, a ver, ahí está.
en lo que nosotros hablamos de que puede ser una autodeclaración, que el reglamento me pide una autodeclaración, o una evaluación de tercera parte. Acá es cuando por ahí se complejiza un poco más la evaluación de tercera parte, porque tiene costos, tiene procesos, tiene en general envío de muestras, ensayos, que eso puede llevar mucho tiempo y costo. Y tenemos a su vez diferentes variantes. Por ejemplo, puede ser que un reglamento técnico, les voy a dar un ejemplo, exija que esa evaluación la haga un organismo del país de destino, con ensayos y evaluación hechas en el país de destino. Por ejemplo, acá en Argentina, si ustedes quieren comercializar un refrigerador que tiene que estar certificado de acuerdo a requisitos de etiquetado de eficiencia energética, la certificación la tiene que hacer un organismo de Argentina, con ensayos acá en Argentina, y no hay vuelta. Si quieren comercializar un producto en Chile, un producto eléctrico en Chile, tiene que ser certificado por un organismo chileno, sí, pero bueno, es tal vez un poco más abierto, permite que la evaluación y los ensayos se hagan en laboratorios extranjeros. También ahí hay un error que dice ICUNET ISC, es ISEE. Hay algunos reglamentos técnicos que reconocen el uso de estas redes internacionales de certificación. Estas redes lo que hacen es que el certificado que emite cualquiera de sus miembros puede ser reconocido por cualquier otro miembro. Entonces imagínense si ustedes tienen un mercado de destino en Italia que exige una certificación ISO 9000. Italia tiene IMQ como organismo miembro de ICUNET, IRAM es miembro de ICUNET, entonces una certificación de ISO 9000 dentro de ICUNET podría ser reconocida como si hubiera sido emitida por IMQ en Italia. Entonces estas redes simplifican esta clase de verificación de cumplimiento. Y también, en algunos casos, hay esquemas de certificación que permiten que un organismo extranjero lo certifique. Por ejemplo, si vamos hoy en día a Perú, hay determinados requisitos para eficiencia energética que, siempre y cuando ese gobierno reconozca un organismo extranjero, que puede ser, por ejemplo, IRAM está en proceso de ser reconocido, por más que IRAM no esté en Perú, o por más que el organismo no esté en Perú, permite y reconoce una certificación hecha por un organismo extranjero. Entonces, como ven, tenemos, de acuerdo a cada producto, cada mercado, y a su vez cada tipo de evaluación, el esquema puede ser completamente distinto. Por eso, esto debería formar, esta parte de cumplimiento del reglamento técnico debería formar parte de lo que es el análisis de contexto que nosotros hacemos cuando estamos por ingresar a un nuevo producto, un nuevo mercado, en el cual le tenemos que dar mucha preponderancia, porque verdaderamente, incluso a nivel operativo, una evaluación de tercera parte puede llegar a ser tan complicado que, si no la tengo en cuenta al momento de que ya tengo un cliente, que ya tengo una venta hecha, puede ser que la mercadería tal vez ni siquiera la pueda despachar. Así que bueno, eso es, entiendo todo por mi parte, fue algo muy breve, y ahora bueno, le doy lugar a Gustavo, que les va a presentar algunos protocolos interesantes, algunas normas interesantes que tal vez no están referidas en los reglamentos técnicos, ¿no? Pero que son importantes para implementar y sobre todo para demostrar ante los compradores de ustedes su sistema de gestión. Así que, bueno, Marce, si le das... Sí, gracias Guillermo. Gustavo, ahí ya tenés el control. Ahí hay una persona que levantó la mano, Emiliano. Las preguntas las vamos a estar respondiendo al final, como para no demorar en la presentación, salvo que hubiera alguna dificultad de escritura por el chat. Gracias. Gustavo, bueno, adelante. ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo para escucharnos hoy a la mañana. Yo voy a avanzar un poco en la idea de la presentación, ya presentando algunos modelos que tenemos en IRAM disponibles para, digamos, para complementar la necesidad que se viene presentando de lo general a lo particular, digamos, como hilo conductor de este conversatorio. Uno de los temas, mi parte en general está vinculada a servicios de certificación que tienen que ver con sistemas de gestión, alimentos y competencias personales en IRAM. Estos modelos de certificación están más basados en certificar empresas y no los productos de las empresas.
en distintos aspectos y en distintas características. Lo que sí es importante mencionar es que si bien las certificaciones estas no están basadas en los productos, sí son importantísimas desde el punto de vista de la generación de confianza dentro de la cadena de valor de las organizaciones que buscan posicionar sus productos en distintos mercados, ¿no? Y un poco sobre eso es importante también remarcar, no solamente el intercambio internacional o a través de cruzar nuestros productos a distintos mercados implica demostrar que las características del producto son determinadas, son las requeridas, sino también poner atrás un background que tiene que ver con la organización y su manera de trabajar y la confianza que puede generar dentro de esa cadena de valor, desde el punto de vista de la calidad de los productos, de su compromiso con el medio ambiente, del compromiso con la eficiencia energética, con la responsabilidad social empresaria, con aspectos éticos de su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No es solamente demostrar características de productos, o por lo menos no es que no es eso, sino que el mercado exige además todo este tipo de cosas. Bueno, lo primero que le queríamos contar, o sea, tenemos una variedad de un portafolio de productos bastante amplio, pero en principio seleccionamos algunos servicios que para nosotros es importante mostrar. El primero es que está un poquito de moda, digamos así, lamentablemente, también podemos decir, debido a la situación de emergencia y de pandemia que estamos atravesando. Todas las organizaciones que se vieron impedidas de trabajar en un principio con el establecimiento de la pandemia a partir de marzo, incluso las que no detuvieron sus actividades, están implementando de alguna forma algún tipo de protocolo de seguridad para demostrar o para asegurarse de que su actividad va a tener un impacto controlado, digamos así, hacia las personas que trabajan en la organización, hacia sus clientes y la comunidad en general, y que de alguna forma están considerando cómo van a actuar en el caso que se dé alguna situación y cómo van a prevenir y minimizar los riesgos de que estas situaciones se produzcan, ¿no? Entonces, estos protocolos están proliferando en todo el país, en distintas regiones, con distintos niveles de exigencia, dado que las distintas autoridades municipales son las que establecen en algunos casos las reglas y las condiciones. Hay algunas actividades que también están pensando en cómo van a hacer para volver, léase restaurantes, hoteles, gimnasios, el turismo mismo, son actividades que van a tener un gran impacto a lo largo del tiempo en retomar su actividad como por lo menos similar a la que tenían antes de esta situación. Entonces, nosotros creamos un esquema de certificación que es la verificación de protocolos COVID en las organizaciones, con la idea de, a ver si me deja, sí, con la idea de asegurar que estos protocolos se están aplicando de forma segura dentro de la organización. La intención es que el sello IRAM del protocolo COVID verificado brinde mayor confianza a la cadena de valor de las organizaciones, a la comunidad donde las empresas tiene su actividad, y también a las autoridades gubernamentales, ¿por qué no?, que también necesitan verificar que las políticas que están tomando no ponen en riesgo a la comunidad. Entonces, se creó este esquema de certificación que está compuesto de un diagnóstico inicial que se hace en forma remota, que tiene que ver con la verificación de la adecuación del protocolo que la organización implementó respecto de la buena práctica y respecto de las reglamentaciones y los requerimientos que tenga el lugar donde la organización se desempeña. Una vez que esto se verifica, se determinan desvíos respecto de estos criterios, se corrigen y se hace una auditoría in situ para verificar la aplicación del protocolo dentro de la organización.
Una vez que esto se hace y se constata, digamos, el objetivo de la certificación, que es verificar que el protocolo esté correcto o sea apropiado y que esté implementado y aplicado de manera segura dentro de la organización, se emite una certificación y se adquiere derecho al uso del sello protocolo COVID-19 verificado, que están viendo ahí a parte baja de la presentación. Entonces, básicamente, la intención de este servicio es dar confianza al mercado, ¿no? Brindar confianza y seguridad, demostrar o constatar que se están aplicando metodologías eficaces para controlar y contener la propagación del virus, aportar valor a los procesos, demostrar responsabilidad social y recuperar la actividad en forma rápida y segura, que también muchas veces es un tema que preocupa a las organizaciones, ¿no? Ahora estamos frenados, estamos preocupados por cómo vamos a pagar los sueldos, cómo vamos a mantener la actividad viva, pero el día que tenés que volver a tu actividad también tenés la preocupación de hacerlo de manera segura y sin afectar la seguridad de las personas. Así que esta es un poco la intención. Como ven acá, tenemos una línea de tiempo donde hay un contacto inicial, obviamente, para determinar la forma en que se debe evaluar a la organización. Una vez que se acepta la propuesta técnico-comercial que emite IRAM respecto de la certificación, se hace el diagnóstico que les comenté, se hace la auditoría inicial y después se entra en un ciclo de seguimientos semestrales que lo que buscan es constatar que ese protocolo sigue aplicándose de manera efectiva dentro de la organización. Estos seguimientos semestrales se alternan, uno a distancia y uno in situ, también con la idea, o sea, la aplicación de un protocolo se puede verificar de distintas maneras, pero la intención es que mínimamente hay que ir a la organización a verificar in situ los procesos mínimamente una vez por año. Así que se establece este loop de seguimientos y mientras los seguimientos se realicen y los resultados sean correctos, la organización mantiene, digamos, el derecho al uso del logo que les mostré en el slide anterior y de eso consta la certificación. Hay algunos servicios relacionados con esto que tienen que ver, por ejemplo, la 22301, que se las voy a comentar un poquito más en detalle después de esto, que tiene que ver con la gestión de la continuidad del negocio. Está muy relacionada también con la aplicación de estos protocolos, obviamente la IRAM 45001, que es Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Y hay una EDP IRAM 3820, que es una especificación disponible al público, eso quiere decir EDP, que define, que está publicada en el mes de abril. Ya estábamos en cuarentena y más o menos en el mismo momento donde desarrollamos este servicio se desarrolló este documento, que es una especificación disponible al público sobre cómo deben escribirse los protocolos de acción frente al COVID-19, o sea, alineamientos, estructura, etcétera, etcétera, y es el documento que también esta certificación toma como criterio, como base de buena práctica para hacer los diagnósticos. También se crearon algunos cursos vinculados con este tema y que apuntan a completar, digamos, la oferta de IRAM en este sentido y ayudar a las organizaciones a recuperarse más rápido y de manera más segura de la crisis que estamos viviendo. Bueno, este es el documento de IRAM 3820. Como pueden ver, mientras dure la pandemia, es de acceso gratuito en IRAM Colecciones, ¿no? En nuestra web donde hay acceso a la documentación normativa de IRAM. El usuario para entrar de manera gratuita es IRAM Ayuda y la clave es desde 1935. Está en la fotito esa que está en el círculo ese de celeste que está ahí, pero no se alcanza a ver, por eso se los digo.
Entonces ahí ustedes pueden, si quieren y les interesa, consultar este documento para que los ayude a escribir también sus protocolos. La licencia, cuando la organización certifica, se otorga una licencia. Esto es una representación, no es obviamente el documento que se entrega, pero es el formato de ese documento. Allí se establece una etiqueta donde, o marca de certificación, donde además del sello se identifica la organización, la planta, sitios o locales que están incluidos dentro del alcance de esta certificación, y un número de registro que es único y que digamos, vincula a la organización con el registro IRAM de certificación que valida la certificación de la organización. Esta etiqueta se puede utilizar como elemento de comunicación y como representación de la certificación. No hay un certificado por ahí como uno está acostumbrado a ver, que se cuelga en un cuadrito para ISO 9000 o para los sistemas de gestión, sino que es una etiqueta que la organización puede poner en su documentación comercial, en la vidriera de un local, en un vehículo, digamos, en la entrada de su oficina, en distintos ambientes donde quiere comunicar a la gente que interactúa con ese ambiente, con ese espacio físico, que hay un protocolo puesto en práctica y que está verificado por IRAM. Entonces, esa es un poco la idea de esta certificación. Les comento que, por suerte, los últimos 2 meses, la verdad que ha habido bastante aceptación y estamos trabajando mucho en esta certificación. Tenemos, les diría, como por lo menos 100 propuestas técnico-comerciales ya emitidas y ya hay varias certificaciones otorgadas. Así que este es uno de las herramientas que nosotros proponemos para trabajar, y pensando en el enfoque que le estamos dando a la charla, también es un reaseguro para que yo como organización pueda generar confianza en mi cadena de valor y facilitar, digamos, el intercambio comercial y la aceptación por parte de mis clientes y mis compradores de la actividad de mi organización. Obviamente varía en nivel de criticidad, depende del tipo de organización y el tipo de actividad de la cual estamos hablando. Bueno, el segundo tema que me interesaba comentar, nosotros obviamente en el sistema de gestión tenemos unos cuantos aspectos, como les dije, que podemos certificar, pero hay un tema que entiendo que esta situación nos tiene que hacer aprender y tener más sobre la mesa, que es el tema del desarrollo de la resiliencia y la capacidad de mantener la continuidad de nuestras actividades a pesar de situaciones complicadas, inesperadas, disruptivas, o no disruptivas, pero sí que nos afectan a la continuidad de nuestro negocio. Por eso creemos que es importante empezar a darle un poco más de preponderancia y un poco más de difusión a la norma ISO 22301, que es una norma que describe sistemas de gestión de continuidad del negocio que tienen por objeto mejorar las características de la organización en cuanto a su resiliencia, su gestión de incidentes, gestión del riesgo, su recuperación ante contingencias, etcétera, etcétera. Obviamente es una norma complementaria, ¿no? O sea, hoy, por ahí hasta el momento, si uno piensa en situaciones que han podido afectar a las organizaciones desde este punto de vista, son situaciones por ahí particulares de una actividad o de una coyuntura X que afecta a una organización. Esta pandemia lo que demostró es que puede haber situaciones globales generalizadas que pueden llevar a una situación parecida o una situación de riesgo. De hecho, cuando empecemos a mirar lo que quedó después de la crisis y de la situación de cuarentena y de haber superado la pandemia, nos vamos a dar cuenta que una gran cantidad de empresas no han podido superar la situación y van a desaparecer.
Bueno, esta norma lo que busca es ayudar a las organizaciones a prepararse para estas situaciones y evitar que su negocio desaparezca o quede en el camino. Es útil para integrar con otros sistemas de gestión, como puede ser la gestión de calidad, la gestión ambiental, la seguridad y salud ocupacional. Es un enfoque totalmente basado en riesgos que está orientado y enfocado y dirigido a los CEOs de las organizaciones que tienen que gestionar y demostrarle a la comunidad y a sus socios o su directorio que están gestionando un negocio de manera segura y que va a tener continuidad en el tiempo. Es un modelo de gestión igual que los sistemas de gestión que ya existen, es totalmente compatible con esos sistemas de gestión, incorpora la estructura común de las normas de sistema de gestión, con lo cual los conceptos son exactamente los mismos. Obviamente la salida, digamos, de este proceso, y no me voy a detener mucho en las cuestiones técnicas, pero es entender que todas las partes interesadas están satisfechas y que se está gestionando la continuidad del negocio de una manera eficaz. Me interesan estos gráficos, este y el que viene, para por ahí en una sola imagen mostrarles para qué sirve esto y cuál es digamos, la diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Disculpen que está en inglés, pero bueno, no tuve tiempo de traducirlo. De todas formas, el gráfico me parece súper claro desde el punto de vista de lo que quisiera comentarles. Este gráfico muestra qué pasa con una organización cuando se da un hecho totalmente disruptivo que afecta a la continuidad del negocio y que la organización a partir de ahí necesita reaccionar para poder volver a ponerse operativa y poder volver a poner su negocio funcional. La curva de abajo de todo es la que se podría llegar a dar si no tengo un sistema de gestión de continuidad del negocio, y la que está a la mitad de la línea vertical es la que deberíamos buscar si tenemos un sistema de gestión de continuidad. Lo primero que tenemos que decir es que la respuesta de mitigación y la gestión de los impactos, si uno no está preparado, lleva mucho más tiempo. ¿Okay? La línea de abajo, el eje de abajo es el tiempo y el eje vertical es el nivel de operaciones. Entonces, lo primero que pasa si yo no tengo un sistema de gestión de continuidad es que no estoy preparado para responder y mitigar las situaciones que se vayan dando de manera disruptiva, lo cual hace que me tome más tiempo o que necesite más tiempo para reaccionar. Esto en muchos casos es una situación de quiebre directamente. La otra situación es una vez que yo tengo controlada la situación, que en una curva me lleva el doble de tiempo tal vez que en la otra, después la situación de poner operativa la organización y empezar a hacer funcionar los procesos se da de una manera similar, digamos, porque el pensamiento es el mismo, pero termina en una situación como más... El final es mucho más esperable y predecible en una situación de gestión de continuidad del negocio planificada que si no la tengo, ¿no? O sea, logro poner el sistema a un nivel estándar de trabajo mucho más alineado con lo que era en un principio si tengo planificado cómo voy a salir de la situación, que si no lo tengo, donde la situación se hace más errática y menos predecible. Esto en el caso de una situación disruptiva. Si tengo una situación que no es disruptiva, pero sí que afecta la continuidad del negocio, la diferencia, digamos, la parte de la derecha es la misma, los tiempos de reacción también se afectan de manera diferente. Lo que podemos ver en la parte de la izquierda es que la caída en la situación
se hace de manera más escalonada. Si yo tengo previsto el riesgo y tengo previstas reacciones ante esa situación, que si no la tengo, donde la situación me toma por sorpresa y me lleva a una situación controlada, a una situación fuera de control, y me hace, la parte izquierda de la curva me muestra que los warnings me ayudan, veo la situación mucho antes que si no tengo un sistema de gestión de continuidad de mi negocio. Entonces, básicamente lo que quiero mostrar con esto es que gestionar la continuidad del negocio no es asegurar que la organización no le va a pasar ninguna situación, sino que voy a estar preparado para las situaciones. ¿Y para qué situaciones me voy a preparar? Me voy a preparar para aquellas donde yo identifique riesgos que me puedan impactar de mayor manera y identificar mitigaciones necesarias para que ese riesgo no me termine matando si se llega a dar la situación. ¿Qué logro con esto? Ser más proactivo en la identificación de los riesgos y los impactos, disponer de una respuesta efectiva ante interrupciones, mantener mi capacidad para gestionar riesgos no asegurables o riesgos que no puedo controlar, fomentar el trabajo en equipos, tener una visión bien transversal del trabajo dentro de mi organización para asegurarme que la mitigación y la situación va a estar controlada, dar una respuesta creíble a través de simulaciones o ejercicios que se puedan realizar, y también me ayuda a vender esta gestión como una mejora en mi reputación y obtener ventajas competitivas en mi cadena de valor. Obviamente, también dando confianza a mis compradores, ¿no? Si yo estoy, para tener un sistema de gestión de este estilo, es indispensable, como cualquier otro sistema de gestión podría decir, pero en este tiene un mayor impacto porque es una de las principales partes interesadas en la gestión de la continuidad del negocio, que la dirección de la organización sea la que empuje este proyecto hacia adelante, ¿no? Hacer una evaluación de preparación para saber dónde estoy y cuál es el diagnóstico respecto a mi situación y a los riesgos que pueden llegar a impactarme. Y después, lo otro que es importante hacer es simulaciones que me permitan verificar en qué grado voy a tener una gestión de la continuidad que sea viable dentro de mi organización. Obviamente la gestión, como en todos sus casos, es importante que no mate. Gestionar no debe matar a la organización, sino que debe ser un complemento para esa organización. Entonces las medidas que voy a tomar tienen que ser adecuadas a mi situación y al riesgo que estoy asumiendo. Bueno, los beneficios para mi negocio, en principio, tranquilizar a toda mi cadena de valor, clientes, proveedores, reguladores, partes interesadas, que yo tenga un sistema sólido que permite que mi negocio va a ser confiable a lo largo del tiempo, mejorar el desempeño, mejorar la comprensión a través del análisis de problemas críticos y áreas de vulnerabilidad, ¿no? Y principalmente da una visión clara y detallada de cómo opera la organización y cuáles son los riesgos que asume y los impactos que podría llegar a tener. Son los dos temas que me interesaba presentarles. Ahora vamos a pasar a Marcela, que va a hablar sobre el tema de algunos productos de la parte de alimentos. Te dejo el micrófono a vos, Marcela. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Muy interesante todo lo que nos compartiste para justamente poder mejorar nuestros procesos y prepararnos para exportar y crecer. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la inocuidad de los alimentos, que es un asunto de todos, y les traigo una buena y una mala noticia, ¿sí? La mala noticia es que a pesar de que la pandemia esto que nos está afectando y que estamos todos bastante involucrados, lleva 13,5 millones de afectados, y los alimentos enferman alrededor por año a 600 millones de personas por año, ¿sí? Es decir, que 1 de cada 10 personas en este mundo se enferman por alimentos, y las muertes que producen la falta de inocuidad, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud,
es de 420.000 muertes al año, afectando el 40% a niños menores de 5 años. Es decir, que lo que hoy pensamos que esta pandemia es un gran dolor de cabeza, los alimentos y la inocuidad de los alimentos es una pandemia continua y creciente, y donde el impacto es mucho mayor, en donde los volúmenes que están vinculados al comercio de alimentos en el mundo tiene que ver con 1,6 billones de dólares, y es el 10% del comercio total de este mundo. Y las personas que mueren al año, además, por resistencia a antibióticos o antimicrobianos, es de alrededor de 700.000 personas que están muriendo por resistencia a estos antibióticos y que están vinculados también a las enfermedades transmitidas por alimentos que se tratan con antibióticos. Hoy la pandemia que nos afecta por coronavirus lleva a 582.000 muertes, y en una cuestión que nos tienen que preocupar desde siempre y que nos va a seguir preocupando. Es una situación que no tenemos que dejar de lado. Entonces, de ahí el interés a que este sistema de globalización y de comercialización nos exige que la inocuidad es un asunto de todos. El año pasado, por primera vez en el mundo, se celebró el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Fue el 7 de junio del 2019. Es la primera vez en la historia donde se establece el Día Mundial de los Alimentos, y a partir de allí este año se volvió a celebrar, pero ya en un contexto de pandemia, dándole mayor énfasis a lo que significa esto de que los alimentos es un asunto de todos. Por eso es que justamente, como les decía, la Organización Mundial de la Salud definió este día y a partir de allí se empezó a generar. Hay algunas indicaciones que nos está el mundo y la Organización Mundial de la Salud definiendo, y que tiene que ver con que los gobiernos tienen que garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos. Es un concepto de seguridad alimentaria, es decir, disponibilidad de alimentos para todos y seguros, formulando políticas, obviamente, que promuevan la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles, en donde acá aparece el concepto de inocuidad, que era un concepto histórico, y se agregan conceptos nuevos que tienen que ver con la sostenibilidad y la economía circular vinculada a la producción de alimentos. Fomentar también la colaboración multisectorial en la salud pública, la sanidad animal, la agricultura y otros sectores, y gestionar los riesgos, obviamente, de la inocuidad a lo largo de toda la cadena, incluso durante las emergencias. En este momento el contexto que tenemos es de las emergencias. Lo más importante es tener bien en claro lo que nuestra legislación define en nuestro país, es el Código Alimentario Argentino y todas las legislaciones de referencia. Bueno, hay normas voluntarias, como por ejemplo de buenas prácticas de manufactura, que también colaboran y soportan este cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nivel país, y si tenemos que exportar, cada gobierno define sus políticas y define sus leyes que deben cumplir y que se deben alinear. Todas las normativas, cuando uno aplica normas voluntarias, tiene que tomar como referencia el marco legal aplicable de cada uno de ellos. Como el otro concepto, la otra indicación a nivel mundial es que hagamos foco en la producción primaria. Desde la producción primaria, los alimentos tienen que adoptar buenas prácticas. Justamente ayer el gobierno de la provincia presentaba el nuevo programa de buenas prácticas agrícolas, en donde se incorporan conceptos y variables que tienen que ver con sostenibilidad, con trazabilidad, con cadena de valor. Si no entendemos que desde la producción primaria es el punto de partida de asegurar la sostenibilidad y la inocuidad, estamos como que siempre focalizando a la industria y no estamos haciendo énfasis en la cadena de valor. Nosotros en las exportaciones que realizamos también están muy asociadas a productos primarios, y esos productos primarios necesitan cada vez más tener garantía. Por eso es que existen también normas voluntarias, como son las buenas prácticas agrícolas, y reconocidas a nivel de GFCI, o de la Global Food Safety Initiative, que es la iniciativa mundial que reconoce la normativa para que haya un comercio de intercambio seguro, lo que es Global Gap, y los productos asociados a la producción primaria. Obviamente que la producción primaria cada vez se tiene que enfocar en la sustentabilidad, sin descuidar obviamente la calidad y el bienestar del personal, y por eso es que
cobra nuevo sentido y mayor énfasis todo lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas, para gestionar efectivamente todo este proceso. Son nuevos conceptos y no está ajeno a esta nueva pandemia también, en donde el no control de la producción de animales para consumo o de alimentos agrícolas para consumo puede ser el origen de nuevos desafíos o nuevos problemas asociados a los alimentos. En cuanto a la industria, las indicaciones que tenemos a nivel mundial es que las empresas tienen que asegurarse de que los alimentos sean inocuos. Es decir, la responsabilidad de la empresa como tal, haciendo que maneje o gestione controles preventivos, de ahí, por ejemplo, los lineamientos de FDA, estableciendo lineamientos para que haya lo que sería mínimas medidas de control que gestionen en la prevención, el control y la mitigación de peligros que luego pueden ser o poner en riesgo los alimentos, en donde estamos todas las personas involucradas en este nuevo formato de gestión y de contexto mundial, donde las partes interesadas somos muchos y donde los que formamos parte de la cadena de valor somos varios. No está solamente el proveedor y el cliente, ahora hay una sociedad donde está más involucrada, hay un entorno también mundial, y es desde el procesamiento hasta la venta minorista, obviamente. En ese sentido tenemos, como les decía, buenas prácticas, tenemos sistemas de HACCP, que es de análisis de peligros y puntos críticos de control, que también es reconocido por la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos. Si uno tiene que comercializar hacia Latinoamérica, el HACCP es una herramienta muy poderosa. En nuestro país es solo exigente para algunos productos alimenticios, como es, por ejemplo, productos para bebé, y algunos en particular, pero en Chile, por ejemplo, es obligatorio para toda la cadena de producción de alimentos. A nivel mundial, lo que define el lineamiento internacional de intercambio o comercialización de alimentos es el GFCI, o el Foro Internacional de Alimentos de Consumidores, que es Global Food Safety Initiative, y particularmente dentro de lo que es de la industria de alimentos tenemos esquemas como sería la FCC 22000 o BRC, que son esquemas para industria, así como está Global Gap, reconocidas por GFCI para la producción primaria, en todo lo que es agrícola y ganadera, estaría lo que es FCC y BRC para lo que es producción a nivel de industria. Finalmente, algo que también una indicación desde la Organización Mundial de la Salud es el involucramiento cada vez mayor de los consumidores, en donde tienen derecho a alimentos inocuos, saludables y nutritivos. Y ahí juega un rol fundamental las nuevas tendencias a nivel mundial, que es asegurar y garantizar la trazabilidad de los alimentos, no solo hacia la cadena de proveedores, sino también hacia toda la cadena de clientes, es decir, la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, y la trazabilidad interna de procesos, poniéndose cada vez más énfasis en todo lo que tiene que ver con retirada de productos, retiro de producto del mercado. En los últimos informes de la FDA, el 69% de los retiros de productos del mercado tienen que ver con un 39% por inconvenientes en la identificación o en la trazabilidad, es decir, que en inconvenientes en rotulación, y un 30% por inadecuada rotulación de alérgenos. Es decir, que todo lo que tenga que ver con alérgenos, contenido nutricional, que es lo que en el mundo hoy se está pidiendo, es la demarcación frontal de contenido de carbohidratos, de proteínas, de grasas, porque uno de los otros flagelos o pandemias que tenemos en el mundo es, por un lado, la obesidad y por otro lado, la desnutrición. O sea, tenemos los dos extremos, además de la falta de inocuidad. Entonces, por eso es la gran preocupación de que los alimentos tienen que ser inocuos, saludables y nutritivos. Finalmente, si vamos a hacer esto tomado desde el último informe de ISO, de cómo es la evolución de las normas, vemos que la ISO 22000, que es particularmente la que constituye o forma parte del esquema FCC 22000, es el único esquema reconocido por GFCI que toma como referencia las normas ISO, y eso trae como un gran valor o una gran ventaja porque es totalmente articulable con las estructuras de alto nivel de las demás normas ISO, es decir, en sus
sus 10 capítulos, y es fácil de gestionar y de generar dentro de las organizaciones como una única forma integrada de ver las políticas y los objetivos que lleva adelante la organización. La norma ISO es una de las normas que sigue creciendo y que crece en formas sostenidas año tras año, tratando de alguna manera de abordar esta necesidad que tenemos a nivel del mundo, de no solamente disponer como herramienta comercial o de obstáculo técnico al comercio o de requisito para la comercialización, una gestión de calidad, una ISO 9000, un cuidado medioambiental como puede ser la 14001, la salud y seguridad de las personas, sino que se agregan elementos adicionales en la industria alimenticia donde no podemos pensar una calidad sin pensar como base en la inocuidad. Es como el concepto inicial. Ahí ven un mapa mundial de la distribución de lo que es ISO 22000, y en donde vemos toda la parte de Asia y Oriente con un fuerte crecimiento de incorporación, y Europa también, de lo que es ISO 22000, América, algo resistente, bueno, en Estados Unidos es fuerte todos los lineamientos de FDA, pero ISO 22000 tiene adendas o agregados que se alinean a los requerimientos de FDA para facilitar justamente este comercio a nivel internacional. Entonces, como les decía, tenemos por un lado Global Gap, FCC y BRC como lineamientos que están reconocidos dentro de lo que es el esquema de GFCI, que es el intercambio mundial. Hoy no hay otro aspecto internacional de mayor reconocimiento que lo que establece GFCI, que es el acuerdo entre todas las empresas que forman parte de la organización. Bueno, entonces, para que nos quede como referencia, los alimentos es una cuestión de todos, y ahora le voy a ceder el control a Jessica para que pueda continuar con su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, finalmente llegamos a huellas ambientales, que es el último tema de este conversatorio. En esta diapositiva observamos las huellas virtuales de carbono y de agua en el comercio internacional. Como muestra la imagen, no solo los bienes viajan, las emisiones también embebidas en los productos. La competencia internacional estimuló inicialmente la incorporación de atributos relacionados con la inocuidad de los alimentos, como nos explicó muy bien Marcela, y la competencia internacional ahora está impulsando y presionando por la incorporación y certificación de prácticas ambientales sostenibles. Todo indica que las cuestiones relacionadas con el comercio y el ambiente, y el comercio y la sostenibilidad, van a ser cada vez más importantes. Bueno, es sabido que en Europa hay mayor conciencia ambiental. Estuve mirando algunos análisis de encuestas y encontré que el 76% de los consumidores europeos estaría dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto con menor huella ambiental. Bueno, seguramente algunos exportadores ya estén percibiendo esta demanda por productos con menor impacto ambiental. Ahí estamos. Los criterios ambientales repercuten cada vez con mayor frecuencia en los consumidores, y esta actitud frente a la góndola fomenta la producción y el consumo sostenible y responsable, ¿no? Aguas abajo. La reducción de la huella ambiental puede ser una oportunidad para hacer más competitivas las exportaciones. Bueno, hablamos mucho de huella ambiental, pero todavía no la definimos. Bueno, ¿qué es una huella ambiental? La huella ambiental evalúa y calcula los principales impactos ambientales potenciales de un producto, o una organización o un servicio, con base en el análisis del ciclo de vida. ¿Y qué es el ciclo de vida? Estas son las etapas consecutivas e interrelacionadas con un producto, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de los recursos naturales, hasta el tratamiento al final de su vida útil. El resultado de una huella ambiental es la cuantificación de los impactos ambientales de un producto en cada etapa del ciclo de vida. Bueno, dijimos que una huella ambiental cuantifica los impactos o todos los impactos ambientales potenciales relacionados con ese producto en estudio. Bueno, podemos citar como ejemplos de estos impactos ambientales potenciales al agotamiento de recursos, la eutrofización, el calentamiento global, la toxicidad, la reducción de la capa de ozono. Hay infinidad de impactos ambientales que calculan estas huellas ambientales.
Tomando de base la huella ambiental, calculada basándonos en el análisis de ciclo de vida de un producto, podríamos calcular solo los impactos ambientales relacionados con el agua, como por ejemplo el impacto a la escasez de agua o a la degradación del agua. En este caso estaríamos calculando la huella de agua, ¿sí? El interés de solo medir la huella de agua se ha impulsado por el crecimiento de la demanda del agua, el incremento de la escasez del agua en muchas áreas y la degradación, ¿no?, de la calidad del agua. IRAM verifica la huella de agua bajo la norma IRAM-ISO 14046, que establece criterios para cuantificar los impactos al agua, lo que permite un mayor entendimiento de los impactos relacionados con el agua como base para mejorar la gestión de agua a nivel local, regional, nacional y global. Otra porcioncita de esta huella ambiental es la huella de carbono. Es la cuantificación del impacto potencial al calentamiento global. Representa la suma de gases de efecto invernadero emitidas durante todo el ciclo de vida de un bien y se expresa en gramos de dióxido de carbono equivalente. La huella de carbono de producto es el resultado de la aplicación del análisis de ciclo de vida pensando en un solo impacto, el del calentamiento global, el que tiene que ver con el cambio climático que está tan en boga ahora. Bueno, la huella ambiental considera todas las categorías de impacto ambiental, mientras que la huella de carbono solo la del cambio climático. La gran urgencia con la que es necesario intervenir en este tema del cambio climático explica el gran éxito de la huella de carbono. En esta diapositiva, ¿sí?, queríamos mostrarles cómo está difundido en Europa el uso de las etiquetas de huella de carbono verificadas. Acá vemos, por ejemplo, la etiqueta de huella de carbono en jeans, en productos de limpieza, en alimentos. Si se fijan en el ticket de esta cadena de supermercados francesas, podemos ver que además de estar totalizado el importe, ¿sí?, está totalizada la cantidad de dióxido de carbono equivalente emitido por los productos de esa compra. Seguramente uno de los requisitos para entrar con nuestros productos a ese supermercado sea que tenga la huella de carbono verificada, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de declaraciones ambientales de producto. Bueno, cuando realizamos un informe normalizado, ¿sí?, de la huella ambiental completa, estamos realizando una declaración ambiental de producto. Verificando esta declaración ambiental de producto con IRAM, se tiene acceso, si la organización lo desea, a incorporar la EPD en este programa internacional que se llama EPD System, ¿sí?, donde hay un reservorio de todas las declaraciones ambientales publicadas de distintos países. Acá pueden ver que hay declaraciones ambientales de Argentina, Australia, de varios países. IRAM posee 5 certificaciones de huellas ambientales. Están las certificaciones de la verificación de huella de agua y de huella de carbono de producto. Para este caso, el esquema de certificación tiene 3 años, son ciclos de 3 años. Hay una verificación inicial y 2 seguimientos anuales. La huella de agua la verificamos en base a la norma IRAM-ISO 14046. La huella de carbono de producto la verificamos en base a la norma IRAM-ISO 14067. También, bueno, una vez obtenida la certificación, IRAM otorga el derecho a colocar en el packaging del producto el sello IRAM de huella de agua verificada y de huella de carbono verificada. Para el caso de la declaración ambiental de producto, la validez de una declaración ambiental verificada es de 5 años, ¿sí? Esta es una verificación puntual. Si la organización desea, pasados los 5 años, puede volver a hacer la verificación de la nueva declaración de producto. Además, bueno, de estas certificaciones de huella de carbono de agua y de carbono de producto, bueno, de huella de agua y de carbono de producto, también está la certificación de huella de agua y de carbono organizacional, ¿sí?, que esta es una verificación puntual, ya que se trata de la verificación de las emisiones que la empresa tuvo durante un año calendario. Bueno, estas son todas las certificaciones que tiene IRAM en cuanto a huellas ambientales, y hasta acá llegamos con huellas ambientales. Fuimos rápido, así cumplíamos un poquito los tiempos. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, están las preguntas. Bueno,
Gracias, Jessica. Vamos ahora a las preguntas. Ahí estamos viendo en el chat. Hay, para que todos podamos de alguna manera consultar, si alguien quiere incorporar alguna pregunta, con todo gusto. Nos están agradeciendo la participación, muchas gracias a todos ustedes también por participar. Vamos a enviar justamente la grabación de esta presentación, sí, con todo gusto, y vamos a también compartir lo que ustedes necesitan. Particularmente María José Cassini nos pregunta, quizás Guillermo nos puedas ayudar, ¿dónde se puede buscar un reglamento técnico? No sé si Guillermo quieres responder. Sí, Marce. Bueno, esa muchas veces es la pregunta del millón. Hay varias formas. A ver, una forma sería ir a la página de Obstáculos al Comercio y ver todas las notificaciones. Que eso es algo terriblemente trabajoso y aparte es muy difícil en la página de la OMC filtrar por el producto que a mí me interesa, ¿no? Pero a ver, factible sería. Y después, si no, no nos queda otra que ir directamente a la legislación que tiene, como la tenga publicada cada país. Y ahí, por ejemplo, si uno quiere saber un reglamento técnico en Ecuador, es muy fácil, porque hay una página que se llama normalización.gov.es de Ecuador, y ahí directamente un listado donde dice los reglamentos técnicos, es un archivo donde incluso está el link al texto de cada reglamento técnico. En el caso de Chile, si depende de la Superintendencia de Combustibles, está muy bien en la página web. Ahora, si no, depende mucho de la autoridad de aplicación que haya establecido, que haya emanado ese reglamento técnico. Es verdaderamente bastante trabajoso porque hay que hacerlo caso por caso, país por país, y ahí sí autoridad regulatoria por autoridad regulatoria. Por ejemplo, en Argentina, podemos ir a Infoleg y rastrear de alguna manera los reglamentos, y después si no tenemos la página de Argentina Gov.ar, que ahí cuando uno pone el tipo de producto, en general puede salir un pantallazo de qué es lo mínimo y los requisitos mínimos que se exigen. Pero lamentablemente no hay, más allá de la página de la OMC, que es verdaderamente no es muy operativo buscar un reglamento ahí, no existe un lugar centralizado. De hecho, toda la parte que se llame acceso a mercados es una disciplina de por sí. Hay organizaciones que se dedican a justamente ver cuáles son los reglamentos técnicos, mantenerlos al día. Es una disciplina de por sí. A ver, si a mí me preguntaran, bueno, yo tengo un producto, quiero ver por ejemplo, si es un producto masivo y lo quiero vender en un determinado país, lo primero que yo iría a todo lo que sea defensa del consumidor de defensa del consumidor del país de destino, y ver si ahí hay una legislación particular que me pueda ayudar. Pero eso es hacer una investigación propiamente en el país de destino, viendo más o menos cómo está conformado a nivel gobierno, los ministerios, las secretarías, dónde está la parte de defensa de la competencia, defensa del consumidor, salud, si sé que mi producto puede llegar a tener una cuestión relacionada con salud, ahí ir haciendo la investigación. Si voy a Brasil, es bastante fácil porque está todo centralizado en Inmetro y las portarías de Inmetro, pero depende mucho del país de destino. Gracias, Guillermo. Bueno, también nos preguntan si hay algunos conceptos que tengan que ver con el sector audiovisual para poder exportar, y también una referencia que la nueva Ley de Economía del Conocimiento están solicitando la certificación de 9001-2015. No sé si Gustavo querés responder algo de esto, o Juan. No sé si Gustavo está silenciado, yo no tengo problema. Dale, sí, Juan. Sí, oportunamente cuando se empezó a trabajar en la ley, nos dieron mucha participación a IAM, y un poco lo que se buscó ahí con respecto a la certificación de ISO 9000 era
buscar algún esquema de certificación que le dé algún tipo de garantía a las organizaciones, o en este caso a la vinculación comercial entre las partes, y la norma ISO 9001 es la más genérica, es la norma que por ahí más se conoce mundialmente, es el bestseller de la propia ISO, y en ese sentido la propia Secretaría de Comercio interpretó que era por ahí la norma más accesible y más, de alguna manera, era la que mejor calzaba para poder colaborar de alguna manera con un producto para poder hacerlo exportable. Inclusive siempre también esto está pensado en las cosas para el comercio interno, ¿no? No hay comercio interno y externo, a mí me gusta hablarlo siempre como comercio, porque la autorregulación es la misma. Pero bueno, un poco el foco estuvo dado por ese lado. Bueno. Disculpen, justo no podía abrir el micrófono. Un poco para sumar a lo que dice Juan, hubo un intento a fines del 2015, el año pasado, de cerrar el tema de la ley de economía de conocimiento antes de que termine el gobierno anterior. Eso había puesto una cantidad enorme de normas como alternativas de certificación para demostrar cumplimiento con uno de los 3 criterios de la ley, y ahora es como que se está haciendo más foco en ISO 9001, lo cual simplifica bastante y además unifica también un poquito, porque la diversidad que había de normas era un poco complicada, en muchos casos no había esquemas de certificación en el país. Bueno, así que sí, eso salió hace una semana y media más o menos, y creo que eso va a dar bastante movimiento al rubro de certificación de sistemas de calidad. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otra pregunta de cómo se gestionan los reglamentos técnicos o cómo se dan los reglamentos técnicos. Juan, si querés hacer algún aporte. Bien, nosotros siempre lo que difundimos, desde la parte que nos toca, que es dar un complemento, que es la norma técnica. La norma técnica, como mencioné, es documentar experiencias, ciencia, justamente para que el sector productivo pueda hacer las cosas bien de primera, como nos gusta explicarlo de una manera simple, ¿no? A vos como organización te da un horizonte al momento de poder pensar un proceso o un producto. Las normas a nivel mundial son voluntarias. Lo que la hace obligatoria, justamente, como mencionaba Guillermo, son los gobiernos. En nuestro caso, tenemos una actividad y una participación activa, un vínculo con lo que es la Secretaría de Comercio. De alguna manera, el proceso normal debería ser que los propios sectores productivos, las cámaras, justamente, sean los que lleven de alguna manera la propuesta a los gobiernos de decir, bueno, queremos generar un estándar de calidad. ¿Para qué? Por un lado, para combatir la informalidad, importación informal, la que no cumple ningún tipo de regulación ni de especificación técnica, y por otro lado, para generarnos un estándar en términos de comercio y de alguna manera autorregularnos de dónde queremos poner la vara. Esa propuesta es la que debería llevar la Cámara. Muchas veces nos ha pasado en nuestros contactos es que los sectores productivos no tienen norma. A partir de ello empieza esa vinculación con el IRAM, donde buscamos antecedentes y hacemos justamente esa lectura de poner en valor. Encontramos una norma que por ahí puede ser de algún país, en muchos casos de un país donde podemos tener como un foco o una visión de exportar, se toma como antecedente, se le propone a la Cámara evalúa si sus miembros estarían en condiciones, o cuán cerca o cuán lejos está, y en función de eso se piensa un documento técnico que de alguna manera cumpla con todas estas especificaciones, ¿no? La de poder ser un horizonte para la empresa, la de poder en su momento, una vez constituida, poder acercarla a los gobiernos y proponerle al gobierno de que ese documento, que hasta ese momento es voluntario, tenga un carácter de obligatorio. Ese es un poco el camino que se debería trazar, pero siempre haciendo foco en el sector productivo, ¿no? O sea, esto es una norma, es el consenso de los industriales y las partes interesadas que se sentaron a elaborar un documento técnico. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, Guillermo.
No, una aclaración respecto de lo que dijo Juan de consenso. Por eso es que a nivel OMC se habla de que los reglamentos estén focalizados en normas. Es la manera de tener aceptación. Mira, tenemos si quiere, un ejemplo de... Hay muchos buenos ejemplos de reglamentos técnicos que se hicieron acá en Argentina, pero hay uno que por ahí es una pequeña manchita que a mi juicio que hay un reglamento técnico de radiadores de aluminio para calefacción. Es un reglamento, no recuerdo el número de resolución, 599 me parece que es, en el cual no está basado en una norma, no está basado en una norma IRAM e incluso está basado en una norma extranjera, lo cual eso tiene un problema si tenemos un reglamento técnico basado en una norma extranjera, si nos cambia esa norma extranjera, que en realidad no tenemos control, nos están regulando nuestro comercio desde afuera. Pero bueno, más allá de eso, se toma una norma extranjera, algunos puntos de esa norma extranjera, y aparte se agregan requisitos, si se quiere, discrecionales, pero se lo coloca en el mismo reglamento. El problema del reglamento es que no es por consenso, entonces terminó saliendo un reglamento que hoy en día, por ejemplo, como está implementado, alienta a los radiadores de aluminio para calefacción de baja eficiencia. Entonces tenemos por un lado lo que era la Secretaría de Energía peleando para aumentar la eficiencia energética de todos los aparatos utilizadores de energía, y por otro lado tenemos un reglamento técnico de un producto que no permite la mejora. Si eso se hubiera hecho desde la norma, es decir, si hubiera hecho una discusión de la norma por consenso, etcétera, seguramente ese requisito no hubiera estado, o hubiera estado de alguna otra manera, o hubiera dejado planteado alternativas que hubieran permitido que después, a la larga, pueda haber mejoras en los productos. O también, si la norma es vieja, en el momento de actualizar, se actualiza automáticamente el reglamento técnico. Hoy en día la única alternativa que habría para cambiar eso es modificar el reglamento técnico, modificar la resolución, que sabemos que muchas veces, incluso a veces puede ser más difícil que modificar una norma que sale por consenso. Entonces la buena práctica es la que indicó Juan. Norma técnica, en principio voluntaria, y que después una autoridad la tome como elemento, decir, bueno, esta norma me sirve, la implemento obligatorio. Bien. Bueno, les agradecemos a todos la participación de nuestra parte. Muchas gracias a Guillermo Curi, muchas gracias a Juan Borda, a Gustavo Pontoriero y a Jessica Wasilevich por sumarse en esta iniciativa que hemos propuesto de poder brindar las herramientas disponibles para poder crecer y poder exportar y certificar justamente para poder crecer y exportar. Así que les agradecemos a ProCórdoba, a Roberto, a Viviana, a todas las personas, a Lourdes que nos han acompañado en este proceso, el espacio y la posibilidad de poder ofrecer lo que IRAM tiene a disposición para que sea utilizado por los que los necesiten, y nosotros siempre estamos a disposición para colaborar en la mejora de las organizaciones, en lo que se requiera para ayudar también en la agencia, que nos conocemos hace muchos años y que trabajamos para consolidar esta tarea de acompañar a las organizaciones y a las personas, siendo mutuamente solidarios y construyendo confianza entre todos. Gracias por la participación de cada uno de ustedes y bueno, les cedo la palabra. Bueno, gracias Marcela, también a ustedes, a todo el equipo que ha participado. La verdad que creo que las exposiciones han sido bastante claras y bien hecho el resumen, porque en un espacio tan corto se contaron muchas cosas y muchas oportunidades que pueden tener las empresas. Como verán, tengo acá un amigo conmigo. Esto de estar en casa tiene estas cosas. Yo les agradezco de nuevo y a las empresas decirles simplemente que estamos a disposición. Hablo por nosotros y en nombre de IRAM también seguramente quedamos a disposición de ustedes para los que lo podamos acompañar y remarcar de nuevo el hecho de que las empresas deben trabajar y pensar en la necesidad de implementar normativas, porque eso ayuda no solo al otro en cuanto a la imagen que da la empresa, sino que fundamentalmente le ayuda a la empresa, y eso me parece que es un concepto que
es importante que quede. De nuevo, muchas gracias a todos y nos despedimos. Gracias Viviana y a todo el área de cooperación también de la agencia que ha colaborado en esta actividad, y quedamos a disposición de todos ustedes. Que tengan buenos días. Muchas gracias.